En este video continuaremos con los eventos relacionados con Júpiter en Leo, que recordemos, Júpiter representa de manera amplia el pensamiento, la justicia y las leyes, mientras que Leo representa el ego, la centralización y con ello a los reyes y líderes centralizadores, que de cierto modo pues es opuesto a Acuario. Estando en este momento, Plutón en Acuario, veremos con ejemplos cómo Plutón en Acuario y Júpiter en Leo llevan a la matización y toma de conciencia entre las dinámicas del poder y las leyes, con el matiz de la centralización y la colectividad, que son Leo y Acuario. Enseguida veremos una serie de eventos sobre el muy controversial proceso legal de uno de los líderes que ha estado en el ojo del mundo últimamente. Este sería el proceso legal que ha surgido en Israel entre la Suprema Corte del país en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu, que ha sido acusado de varios crímenes. Esta serie de eventos se remonta hasta varios años antes de la siguiente conjunción, hasta la cuadratura de Júpiter en Libra, signo más representativo de la justicia, en cuadratura con Plutón en Capricornio, que este sería el poder de la estructura gubernamental. Es durante esta cuadratura que en el 2017 surge, tras investigaciones, dos casos muy significativos en contra de este primer ministro. Uno es el caso 1000 por abuso de confianza y fraude. El otro, igualmente, por abuso de confianza y fraude. Ambos casos están relacionados con medios de comunicación, ya que en esos años, además de ser primer ministro, Netanyahu era también ministro de comunicación, por lo que tenía una muy significativa influencia en los medios de comunicación. En el primero de estos casos, Netanyahu fue acusado por conflictos de interés siendo ministro de comunicación, por asuntos relacionados con el empresario espía y director de películas Arnon Milchan, ya que recibió diversos regalos entre él y su esposa, la esposa de Netanyahu, valuados en más de $200,000. Según lo que se ha dicho en la corte, el ministro Netanyahu en el 2013 activamente trataba de impulsar exención de impuestos a los residentes que regresaban, siendo Arnon un productor de películas en Hollywood, pues entraba dentro de esta categoría. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas, perdón, se opuso a la iniciativa de Netanyahu. Mientras que en el segundo caso, el caso 2000, se dio una investigación por la relación entre el primer ministro Netanyahu y Arnon Moisés, el dueño del periódico Yedioth Ahronoth. La investigación se llevó a cabo
Y según lo que se dijo, eh, Arnon ofreció a Netanyahu un trato mucho mejor en la forma en que él y su familia eran tratados dentro del medio y un trato negativo para su oposición política. A cambio de este cambio de imagen, Netanyahu, siendo ministro de Comunicación, debía de usar su influencia para promover legislación que pondría restricciones sobre el periódico Israel Hayom, lo cual traería mejores ingresos a Arnon y su periódico. Poco después, conforme hubo investigaciones en curso, durante la semicuadratura surgió el caso 4000, que, similar a los otros dos, implicaba abuso de confianza y fraude. Sin embargo, también se agregaba aquí el soborno. Este caso está relacionado con Besek. Este es un conglomerado de comunicaciones dirigido por Saúl Elovich. Y similar al caso 2000, pues a cambio de ser mejor retratado Netanyahu y su familia en los medios de este conglomerado, el primer ministro debía de favorecer regulación que ayudara a los intereses empresariales de Saúl Elovich. En este caso, el soborno fue la acusación para Netanyahu y para Saúl también. Hubo otro par de acusaciones contra Netanyahu, sin embargo, estas no llegaron a ser parte de acusaciones para ser evaluadas en un juicio. Y bueno, como hemos visto, la conjunción implica nuevos inicios y con los precedentes anteriores de las acusaciones es durante esta conjunción que inicia formalmente el juicio, el proceso judicial del primer ministro. Es importante mencionar que en este momento Netanyahu busca obtener inmunidad de la Suprema Corte, sin embargo, no lo logra. Esto es importante ya que evidencia de cierto modo cómo la justicia limita el poder. Posteriormente, durante el semisextil, inicia la fase de declaración de testigos y testimonios. Poco después, durante el sextil, que recordemos es el ángulo favorable, surgen rumores de un posible acuerdo. Recordemos que en los ángulos favorables a veces se llega a acuerdos entre las partes involucradas. Sin embargo, en este caso no se logró materializar dicho acuerdo. Este es un momento muy importante dentro del proceso legal, ya que por un lado se redujo el número de testigos a 60, lo cual es mucho de todos modos, por lo que se espera terminar la etapa de testigos en abril del 24. Además de que el caso 4000, el tercer caso por sobornos relacionado con Besek, fue desestimado por la dificultad para probar los cargos, entre otras cuestiones relacionadas con la eh, estabilidad del país. Sin embargo, es muy importante decir que en enero del 2023, el ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció una reforma que limitaba el poder de la Suprema Corte y que además generaría concesiones para que el partido en el poder pudiera nombrar jueces. Claramente, si esto pasaba, sería muy fácil para Plutón librarse de Júpiter. Claramente esto generó mucha tensión. Y además, con el paso de Plutón en Acuario en este momento, hubo muchas manifestaciones, protestas, bloqueos de calles, por parte de la gente. ¿Qué es esto? Es Acuario, ¿no? Plutón en Acuario es el poder de la gente, de la colectividad.
en contra todo esto de la reforma que ya habíamos mencionado para cambiar a las facultades de la Suprema Corte. Hubo varios organismos afectados por esto, como el Colegio de Abogados, que también se sumó a las protestas. Y bueno, estas marchas continuaron de manera continua hasta que se inició el conflicto en Gaza durante la cuadratura de Marte en Libra y Plutón en Capricornio. Durante este periodo del trígono, el cual es un ángulo que implica una función más armónica, se aumentó el número de audiencias semanales de 2 a 4 y se permitió por única ocasión posponer la audiencia a petición del primer ministro Netanyahu. Es relevante esta eh, concesión por parte de la Suprema Corte, ya que en el resto de los intentos de posponer habrá conflictos y no será algo fluido y armónico, como en este caso con el trígono. Ya cuando estaba muy cerca la fecha de comparecencia de Netanyahu en diciembre, poco antes en noviembre se volvió a intentar aplazar su comparecencia, sin embargo, en evidente contraste con el trígono, esto no se le concedió y su siguiente aparición en la Suprema Corte fue el 17 de diciembre. Estando cada vez más cerca de la oposición de este ciclo, durante el quincuncio comenzó la etapa de interrogación de el primer ministro Netanyahu, la cual estaba programada para terminar el 2 de junio. Sin embargo, posteriormente tenían que declarar los codemandados, es decir, las personas que también están implicadas en los actos criminales dentro de los casos. Y finalmente llegamos a la culminante eh, oposición de este ciclo que inició en la conjunción cuando comienza el proceso formalmente y ahora en la oposición después de 77 años de la existencia de Israel. Por primera vez el gobierno se rehúsa oposición, el gobierno siendo Plutón. Obviamente en este caso Netanyahu como primer ministro está particularmente representando al poder, se rehúsa oposición a acatar un fallo de la Suprema Corte. No hay mayor evidencia de la tensión entre poder y justicia y leyes. Vale la pena también mencionar, recordemos las manifestaciones durante la cuadratura, en las cuales querían hacer importantes reformas que limitarían mucho la capacidad de la Suprema Corte de ejercer justicia, favoreciendo el poder del partido en el poder, vaya. Después de las siguientes elecciones, que serán a finales de octubre del 2026, entrarán en vigor algunas de estas reformas, por lo que veremos eh, qué sucede. Es importante notar que aún falta que Júpiter haga un largo recorrido por Leo y que, bueno, uno de los puntos astrológicos relevantes, el nodo sur, con su par en el nodo norte, se alineará con Júpiter en Leo, siendo el nodo norte la parte que trae la energía, estará en Acuario. Aquí veremos, sin duda, eventos significativos relacionados a este caso, ya que el retorno de Marte de Netanyahu coincide exactamente con ese tránsito de Júpiter y el nodo sur sobre el Marte natal del primer ministro. Recordemos que el nodo sur implica limitaciones. Si Marte implica la acción y libertad, podemos interpretar que
Habrá limitaciones en la capacidad para actuar del primer ministro, junto con Júpiter, que representa la ley. Agreguemos que, pues, quizás la ley absorba la capacidad de actuación de esta persona. Sin embargo, aún antes de dicha conjunción de Marte y Júpiter, ocurrirá la de Júpiter con el Plutón natal de Netanyahu. Seguramente será en este momento donde veremos si logrará doblegar a la justicia o la justicia lo doblegará a él. Y será el posterior aspecto de Marte el remate para cualquiera de las dos posibilidades. Complementando esta serie de observaciones y explicaciones, también hay que ver que cuando inicia el juicio formalmente durante la conjunción Júpiter-Plutón fue exactamente durante su retorno de Júpiter y al mismo tiempo cuando Plutón pasaba sobre su Júpiter en la casa 2 del dinero y las posesiones. Hasta entonces, esperaremos, ya que hay muchos otros casos que ver, que veremos en otros videos. Hay muchos casos de poder frente a justicia. Muchas gracias. Dejen en los comentarios algún proceso legal que les interesaría ver. Si te ha gustado el video, no dudes en conseguir tu copia de mi libro Como es arriba, es abajo, el cual explora patrones en la historia y en base a lo visto, concluye con predicciones sobre las décadas por venir. Link en la descripción.